Bienvenido, Gonzalo. Bueno, estamos en este nuevo formato que, como te comentaba, es un formato un poquito más informal. La idea es reconocer el espacio, como ver, visitar el lugar donde ustedes trabajan y entender un poco cómo operan estas oficinas de acá de Quito, ¿no? Bienvenido, Gonzalo. Muchísimas gracias, Alejandro. Encantado de poder estar en este espacio tuyo que es bien interesante. Muchas gracias. De todas maneras, te digo, no, esto voy a grabarle de corrido, pero si es que alguna cosa quieres repetir o algo, Ya, ok, no hay lío. ok, No hay lío. ok, Entonces, ok. ¿dónde estamos ahorita? ¿Qué espacio es este de acá? A ver, estamos, bueno, en nuestra oficina. Este es más o menos la sala de reuniones. Es una oficina que tiene tres espacios principales. Tenemos el taller principal que ya vas a ver, bueno, el ingreso. Esta sala de reuniones, que es donde generalmente tenemos reuniones con clientes, etcétera, y de ahí tenemos, si quieres, vente, Vamos. te enseño este espacio que es un poco lo que tiene este proyecto en todas las oficinas son estos espacios, este proyecto Natura que hicimos, que son estos espacios exteriores y siempre con el contacto con la naturaleza, que es un poco lo que buscábamos en este proyecto, ¿no? Entonces tenemos aquí el área de reuniones. Vas a ver procesos, maquetas en todo el taller, maquetas más terminadas, maquetas más de estudio. O sea, ¿al cliente le traen ustedes directo para acá o siempre es como una visita al estudio? No, siempre, a ver, siempre tienes generalmente, recién le conoce una visita más formal, pero sí terminamos dándoles una vuelta, que también se lleven una idea más o menos de cómo operamos y cómo trabajamos, ¿no? Claro. Tú ves, aquí tenemos este espacio que tiene todas las oficinas del edificio Natura que hicimos nosotros, donde no solo te da la oportunidad de tener un espacio cerrado, sino un espacio exterior de trabajo, de reuniones, de lo que quieras hacer, y siempre con esta relación con la naturaleza. Que es importante acá, ¿no? Por el Sí, clima, en que es este bueno. proyecto fue muy importante el tema de la relación y cómo mantuvimos todos los árboles, etcétera. Entonces, eso es lo que buscábamos en este proyecto y esto que hace esta oficina creo que medio única, ¿no? Que es un resumen también de las tipologías, ¿no? Como Más o menos fauna, de lo que porch, hacemos. recinto. Exactamente, exactamente. O sea, es Está bueno, ¿no? el estar en el valle, tener una oficina en el valle es un poco buscar esto, ¿no? Unos espacios donde puedas relacionarte con el exterior y que te sientas, te beneficies del clima y la conexión con el verde, etcétera, ¿no? Buenísimo. Vente, vente. Démonos una vuelta si quieres. Bueno, aquí podemos conectarnos directo al taller, pero vamos si quieres Ustedes son dos socios, ¿verdad? Somos dos socios, Felipe Müller y yo. Ahí está Felipe también. Y bueno, tenemos un equipo de trabajo, unos que vienen todo el día, otros de la mañana, otros de la tarde, ya les vas a ver. Pero claro, somos dos socios a la final los que iniciamos esta oficina, ¿no? Bueno, este es el espacio de recibimiento, el tema de la luz, súper importante. Aquí tenemos, por suerte, el último piso, entonces podemos un poco empezar a tener estos espacios donde la luz natural se vuelven muy importantes también, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Presento a Alejandro, Hola. está haciendo una serie de cápsulas conociendo. cápsulas de arquitectura. Y bueno, a ver, este es bueno, te presento. El equipo. Todos presenten ustedes mejor. Espérame, Nicolás. Déjame, te paso el filtro, ¿ya? Eso es. Bueno, yo soy Nicolás. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? Hola. Bueno, soy arquitecta de esta oficina desde hace 11 años, 12 años, full. Así que nada, trabajo aquí desde hace bastante. Hola, soy Nayeli y bueno, yo soy pasante. Soy Hugo, trabajo aquí desde hace unos 12 años, soy coordinador de proyectos. ¿Qué tal? Felipe Müller, qué gusto. Yo soy arquitecto, socio fundador con Gonzalo. Qué gusto tenerles aquí, están en su casa. Sí, que se llevó una idea. Exacto, para hacernos más. Sí. Bueno, y este es el espacio de trabajo. Aquí a la tarde, por ejemplo, van a haber otras dos personas más. Ya. Pero como ves, es un espacio abierto, ¿no es cierto? Aquí es un trabajo completamente horizontal. Tiene oficina
privada. Nadie tiene oficina privada. Ayer justo vino un amigo mío que vive en Guayaquil y me preguntaba, ¿y tu oficina dónde es? Y no, en realidad no. O sea, eso de tener una oficina cerrada el rato que trabajas como arquitecto no funciona. Si queremos algo de privacidad salimos afuera o al hall a hablar por teléfono, lo que sea, pero la idea es tener este espacio abierto de taller horizontal donde un poco las relaciones y la comunicación entre todos es completamente directa, ¿no es cierto? Y eficiente, exactamente. Entonces, aquí es donde trabajamos todos. Tenemos espacios donde se trabajan varios tipos de cosas, donde nos reunimos. Aquí hacemos muchísimas reuniones internas de taller para trabajar los diferentes proyectos, donde revisamos, coordinamos, repensamos los proyectos y es un proceso bien colaborativo, ¿no? Ya. Bueno, aquí vemos como el dibujo a mano, ¿no? Lo importante que la otra vez que veníamos nos decías que es como en ustedes ese trabajo manual, ese trabajo Sí. más A ver, artesanal de la arquitectura, ¿no? sí, un poco creo que también tiene que ver de la manera en que de alguna manera nos entrenamos nosotros como arquitectos, ¿no es cierto? Venimos de una época donde la computadora recién estaba un poco empezando a coger tracción, pero todavía no era tanto. Entonces, obviamente la computadora, los nuevos sistemas de programas, etcétera, todo lo usamos acá, ¿no es cierto? Hacemos renders, hacemos SketchUp, hacemos todo tipo de programas digitales, pero sí vemos el proceso nuestro como algo bien manual, ¿no es cierto? No solo a nivel de dibujo y de proceso, de cómo entendemos ese inicio de los proyectos, ¿no es cierto? Sino también cómo empezamos a trabajarlos en 3 dimensiones desde un principio. Aquí vas a ver muy pocas maquetas que son terminadas de presentación, finales, de eso casi no hacemos nosotros. Ya. Si quieres venderte una vuelta, o sea, aquí vas a ver, por ejemplo, tenemos maquetas, ahora que hemos hecho un par de maquetas acá Es en 3D. en 3D, pero la mayoría son maquetas todas trabajadas a mano, ¿no? Y son maquetas bien de estudio, o sea, no son maquetas finales, sino, por ejemplo, son 2 iteraciones del mismo proyecto, ¿no es cierto? Donde sí se hacen una serie de estudios, no solo a nivel ya de desarrollo, sino al inicio. Y eso creemos que es el valor de la arquitectura, el darle el tiempo y la cabeza necesaria a cada proyecto. Hay proyectos que salen muy rápido, otros proyectos que se demoran mucho más en salir y no depende del tamaño de la complejidad del proyecto, sino es qué tanto el proyecto se empieza a desarrollar en el camino correcto. Y eso a veces toma muchas pruebas y errores y muchos intentos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos, o sea, tú ves, aquí estamos llenos y todos son maquetas de estudio, ¿no? Todos son maquetas de estudio, maquetas muy rápidas, donde sí hacemos una serie de análisis en diferentes escalas, en diferentes formatos, por ejemplo, Felipe ahorita está trabajando en unos renders, pero siempre es un trabajo manual y obviamente tenemos ya el aspecto mucho más digital y más preciso, que es el que después necesitas para desarrollar los Y en el proyectos, sentido ¿no? de tiempo, ¿no? O sea, ahora que todo está tan rápido, que el mercado como que exige otras cosas, Sí. ¿cómo les va con ese aspecto? O sea, Eh, encontrar un punto de equilibrio entre... Sí. tanto A ver, y tardamos te soy sincero, quisiéramos poderle dar más tiempo a eso, ¿no es cierto? O sea, ya te voy a enseñar un par de dibujos aquí que hemos hecho o que hicimos en algún momento. Son dibujos que tal vez te toman muchísimo más tiempo de lo que ahora te toma hacer un dibujo en digital. Ya no tenemos el tiempo muchas veces para hacer esa cantidad de dibujos Ya. pero eso no impide que podamos hacer este proceso de exploración, ¿no es cierto? Y de trabajo minucioso, manual o de dibujo, etcétera, ¿no? No siempre son sketches rápidos, a veces pasamos de un sketch rápido a un dibujo más técnico o más preciso, también a mano, y después siempre pasa a la computadora, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, es como un proceso medio circular, ¿no? Exacto, Lineal de cómo exacto, primero dibujamos. y exacto. O después- sea, o sea, ves, tú por donde sea que veas, ves procesos siempre de trabajo, ¿no? Es una oficina que no es la más organizada, a veces mega desordenada, pero que ves
siempre el trabajo que se está haciendo día a día, ¿no? Oye, y uno desde afuera como que se imaginaría una tremenda oficina que tiene el departamento de Revit, el departamento de no sé qué, porque manejan una escala grande ustedes, o sea, Sí, normalmente es en sí, sí, edificios, sí, pero la sí. oficina se mantiene chiquita. Sí. O sea, aquí no somos más de 8 o 9 personas. Ya. Hemos En crecido un poco más a veces, Ya. depende de la época del trabajo que tengamos. Pero no somos una oficina que queremos ser una oficina de gran escala con unos proyectos gigantescos, donde te exija una línea de trabajo más sistematizada, ¿no es cierto? Más a nivel como de una empresa, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? Que es Eso te como iba a para decir. donde apuntan los Exactamente. mercados Yo creo ahora. que ahora la mayoría de los arquitectos buscan eso, ¿no? Tener esta empresa gigantesca, tal vez con la mayor cantidad de proyectos. Nosotros, con Felipe, siempre tuvimos claro que queríamos estar muy involucrados, él y yo, siempre en los proyectos. Ya. Y el rato que creces demasiado probablemente ya no te permite eso, ¿no es cierto? Entonces, Felipe y yo nos damos en realidad el tiempo de estar involucrados en todos los proyectos, obviamente comparte todos los del equipo. Y el rato que un poco lo que hemos hablado, el rato que dejemos de hacer eso, ya un poco se acaba el chiste de lo que nos interesa hacer Claro, nosotros, ¿no? crecimos demasiado. Exacto. Entonces, nos interesa tener una oficina de una muy buena producción, o que creemos nosotros sea una buena producción de arquitectura, proyectos de calidad, pero que también podamos nosotros invertir en nuestras ideas, ¿no es cierto? Y en las cosas que nos interesan a nosotros como arquitectos. Obviamente, sí necesitamos y sí nos interesa manejar una cantidad de proyectos y de escalas variadas, ¿no es cierto? Y de tipologías, es lo que más buscamos. Pero no somos, como hay otros de acá, otros arquitectos aquí, los que queremos acaparar los proyectos más grandes y tener los proyectos donde sí, tal vez es el que hace el edificio más alto de Quito, pero no necesariamente el de mejor calidad o el mejor detalle, ¿no es cierto? Nosotros le damos la misma interés y trabajo a un proyecto pequeño que a un proyecto grande, y cuando aceptamos un proyecto es porque vemos la oportunidad de hacer algo interesante y de meterle el tiempo que amerite ese proyecto, ¿no? Claro. Obviamente depende también del cliente, de una serie de cosas, ¿no es cierto? Yo creo que ese ojo también como arquitectos vas aprendiendo y vas ganando esa experiencia de saber qué proyectos vale la pena meterse, con qué clientes creo que te vas a entender mejor, ¿no es cierto? Porque pueden darte el proyecto de tus sueños, pero si el cliente ves que tus principios, ¿no es cierto?, de cómo ves la arquitectura y cómo ves el proyecto no son o no compaginan, probablemente no va a terminar bien, ¿no es cierto? Entonces hay que saber también un poco discernir, ¿no? Como claro, tener una química con Exacto, el cliente. exacto, es que eso es muy importante. Y que valores sobre todas esas cosas, ¿no? Exactamente. O sea, la gente, a ver, a nosotros nos llega de todo tipo de clientes, y siempre la primera pregunta que les hacemos es eso, es ¿por cómo llegaste a donde nosotros? ¿Has visto lo que hacemos? ¿Entiendes nuestra forma de trabajar? Muchas veces llegan por reputación, lo que sea, y nada que ver. Pero claro, sí, cada vez más sí tienes gente que aprecia lo que haces y te llama porque entiende más o menos tu forma o tu filosofía de cómo ves la Porque están en cosa. un punto en el que ya pueden demostrar los resultados, ¿no? Ya tienen edificios que han pasado 15 años. Sí, correcto. Ya se puede como entender qué es lo que se quería lograr con ese Exacto. edificio. Y un poco, Sí. ¿Cómo funciona más o menos llega el cliente con ustedes? ¿Cuál es ese primer paso que dan ahí como oficina? ¿Cómo funciona el proceso? O sea, primero llega el cliente, generalmente tienes una primera conversación. Yo creo que la conversación con los clientes, bueno, la conversación en general en la arquitectura es muy importante, como un matrimonio, ¿no? O sea, la única manera de que funcione es que haya una buena comunicación y que las cosas se digan, y no es muy diferente, y te digo, hasta más importante con los clientes. Entonces, siempre es tener una serie de conversaciones iniciales, ¿no es cierto?, de justamente eso, decir, ok, ¿por qué llegaste acá? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer? Y no solo a ver qué es lo que necesitas y se acabó, ¿no es cierto? Yo creo que las necesidades de cada cliente son únicas y son importantísimas del rato de resolver el proyecto, pero uno como arquitecto tiene que ir un poco más allá, ¿no es cierto? Tiene que ir no solo con la idea de solucionarles un problema, un proyecto a los clientes, sino de hacerles ver un poco más allá y de que ellos entiendan qué es lo que quieren lograr con ese proyecto. Entonces, inicia con eso, entiendes más o menos la escala del proyecto, qué es lo que quieren hacer, haces visitas al terreno. ¿En esas reuniones están los dos socios? No siempre, a veces estamos más personas, a veces está uno solo.
y no siempre estamos todos presentes. Cuando iniciamos la oficina, claro, teníamos poco trabajo y sí estábamos toditos más involucrados en todos los proyectos. Ahora ya como que sí de alguna manera nos toca dispersarnos un poco. Claro. Pero lo que es interesante es que por más que siempre hay alguien que lidera un proyecto, tenemos siempre una colaboración en el proceso por más que haya una persona en el taller que sea la que lidera el proyecto, ¿no? Entonces, ese proceso colaborativo y casi, como te digo, académico de en cada proyecto sentarte y reunirte y revisar, es lo que les hace a los proyectos, creo que más ricos, y por eso hay la sociedad, ¿no? En realidad, ¿no? O sea, es lo que nos hace interesante la cosa, ¿no? ¿Qué tal la sociedad después de 20 años ya tienen ustedes operando? 20 años cumplimos. 20 años cumplimos justo este año que pasó. Y sí, o sea, es un matrimonio, como te decía. O sea, yo al Felipe le veo más que a mi mujer. De largo, es que es así, porque pasas todo el día aquí. Entonces, como en todo matrimonio y en toda relación para que funcione, y más que nada una sociedad donde ya hay otros temas por medio, yo creo que lo importante es, uno, el entenderse, ¿no es cierto? O sea, y eso creo que fue siempre lo que buscamos cuando nos unimos, ¿no es cierto? Entendimos que podíamos trabajar juntos, Sí. pero eso no solo el Felipe y yo, aquí hemos visto todos los que están aquí en el equipo, el Hugo, Paola, todos que ya van varios años aquí, que somos, sí. Creo que nos entendemos, ¿no es cierto? Creo que entendemos qué es lo fuerte de cada uno, qué es lo que cada uno puede ofrecer a la oficina, qué es lo que cada uno, el potencial y las habilidades y las aptitudes de cada uno. Pero no solo eso, es un poco el tema del respeto es importante. O sea, uno puede diferir en las ideas o en los conceptos o en la forma de ver un proyecto, pero cómo lo lidias, cómo lo manejas y ese lado del respeto y de cómo te comunicas con la otra persona, creo que es lo que ha hecho que esto funcione, ¿no? Ya vamos 20 años exactamente, Claro. que ya no es poco. Ustedes son una oficina que se dedica más al diseño, no construyen, ¿verdad? No construimos, cero construcción. Nunca hemos construido nada. Claro. Nunca hemos construido nada. No nos interesa mucho, no porque no nos guste la construcción, o sea, cada vez más nuestros proyectos tienen una relación más directa al proceso constructivo, pero el oficio, el día a día de la construcción, ¿no es cierto?, de lo que implica ese proceso, ¿no es cierto?, a nivel de responsabilidad económico, de tiempo, creo que nos quitaría muchísimo de tiempo y de lo que nos interesa a nosotros como arquitectos, que es un poco la base de lo que es la producción de la arquitectura, que es el diseño, ¿no? No te digo que no lo pudiéramos hacer, creo que cada vez más con la experiencia estamos convencidos de que seríamos buenos constructores, tanto Felipe y yo, y tú ves eso en la forma de cómo ejecutamos nuestros proyectos. Todos aquí tenemos una muy gran experiencia ya a nivel de construcción y siempre estamos muy cerca del proceso constructivo porque hacemos la dirección arquitectónica, eso sí no dejamos de hacer nunca. Me parece que Hugo es quien dirige esa parte. No necesariamente. Hugo a veces dirige ciertos proyectos en la dirección, a veces Paola, a veces, pero muchas de las, o sea, Felipe y yo no dejamos de ir a las obras. No es algo que nosotros estamos aquí solo sentados y alguien más va a la obra. Nosotros vamos directamente a las obras. Los clientes sí esperan que uno esté en las obras y que esté en el contacto directo con la construcción. Y es lo que nos gusta también, ir a definir cosas y a ver lo que está pasando ahí, ¿no? Obviamente viene después de un proceso muy, te diría, casi que de sofisticación y de realmente purgar los proyectos a un nivel muy, muy fino, ¿no es cierto?, de detalle, de todo, y eso después pasa a la obra para poder hacer el seguimiento real, ¿no? Eso de que hago un anteproyecto y voy a definir todo en la obra, eso en esta oficina no creemos en ese sistema, y aquí, por ejemplo, todos los que estamos aquí en este tiempo tenemos ese equipo que realmente nos ayuda a producir un nivel de ejecución y de detalle que es bestial y que creo que define de alguna manera esta oficina, ¿no? Del detalle constructivo. Así es. Y eso creemos que es esencial en la arquitectura, ¿no es cierto? El tema espacial, todo es importante, pero al final del día es una profesión
de construcción, ¿no es cierto? Y si tú vas a dedicarte a una arquitectura que busca que se ejecuten tus proyectos, la ejecución es igual de importante que el diseño del espacio, ¿no? Entonces, eso es lo que complementa completamente a la arquitectura. Entonces, es muy importante eso para nosotros, ¿no? Podemos revisar dos cosas. Me interesaría como entender, primero un poco de los procesos manuales que me decías, ¿no? Ver los dibujos, Sí, revisarles esas sí, cosas, sí, sí. pero también el cómo entregan un proyecto, por ejemplo. ¿Tienen un ejemplo de más o menos cómo el nivel de detalles al que se llega, por ejemplo? Sí, sí. A ver, o sea, a ver, déjame, te enseño, no sé si quieres, aquí puedes ojear algunos de estos, son procesos, ¿no? Déjame ver si tengo algo. Pues, por ejemplo, este es un dibujo de una casa que pasó de unas ideas, probablemente, ¿ves? A nivel muy inicial de un proceso, ¿no? Así empezamos con una serie de ideas, ¿no? Y no solo es cómo funciona una casa en planta, es cómo se implanta en el terreno, y de estas diferentes ideas ya empezamos a resolver algo un poco más, tener algo un poco más resuelto que es esto, ¿no? Es un dibujo a mano, 100%, donde ya empezamos a entender una serie de una escala más precisa y toda la cosa, pero todavía sigue es un proceso de mucho cambio y mucho ajuste, ¿no? Donde todavía empezamos a hacer una serie de ajustes y eso pasa a una maqueta, que está hecha una maqueta muy de estudio, déjame ver si lo encuentro. Estaba la... Por ejemplo, esto es una idea muy puntual, ¿no es cierto?, de este proyecto, ¿no es cierto?, de esta idea de cómo esta gran cubierta cubre todo el espacio y juega con la forma volumérica. Entonces, es un proceso que pasa por varias etapas antes de pasar después de la computadora. Y después, obviamente, pasas y haces ya un anteproyecto donde está dibujado para presentación, etcétera, ¿no? Déjame ver si encuentro algo un poco más avanzado. Ay, no creo que hay nada. No creo que hay nada, pero aquí vas a encontrar un montón de cosas, ¿no? O sea, sí, ahí ándale. Vámosle echando hit. Como te decía, este es otro proceso totalmente diferente, ¿no? Te decía que pasamos por esta otra oficina que se llama Estudio Humano. Exacto. Por ejemplo, estas son filosofías más son con acuarelas. Claro, aquí hay un montón de ejemplos de cómo pasamos por este proceso, ¿no? Entonces son varios formatos, o sea, no todo el mundo trabaja en los mismos formatos, no todo el mundo trabaja en los mismos medios, pero es ir encontrando lo que cada proyecto te pide en relación a los estudios que quieres hacer, ¿no? Nos decías que había unos valores de la arquitectura que son inviolables, más bien como la filosofía que tiene la oficina. ¿Cuáles que son esos valores, no? Inviolables, no sé. A ver, yo creo que uno es el realmente darle el valor y la responsabilidad que te exige esta profesión. Si lo vas a hacer seriamente, ¿no? Porque hay arquitectos de todo, hay arquitectura de todo, y no solo a nivel local, a nivel mundial. Puedes encontrar todo tipo de procesos y de formas de ver la arquitectura, ¿no es cierto? Nosotros somos una oficina que dentro de lo que nos interesa, tenemos unos valores bien formados. ¿Qué nos interesa? Lo que te decía, hacer una arquitectura de calidad, que nuestros proyectos se construyan, ¿no es cierto? Nos gusta que nuestros proyectos se construyan, que podamos realizar las ideas. Tenemos la mitad de los proyectos que se trabajan muchas veces no se construyen por a veces razón.
Y sí es frustrante cuando tienes ideas, pero bueno, eso a veces termina en otros procesos o en otros resultados, ¿no es cierto?, que son interesantes también. Entonces, dentro de cómo nosotros vemos la arquitectura, es eso, darle el valor a la profesión que se merece, ¿no es cierto? ¿Y qué es darle el valor? Es tomar con seriedad la profesión, ¿no es cierto? No ver la profesión como un negocio, ¿no es cierto? Nosotros siempre decimos con Felipe que desde el día uno fuimos muy, muy ambiciosos, pero nunca en la parte económica, sino a dónde queríamos llegar y qué era lo que queríamos hacer, ¿no? Y a ver, y nos tomó mucho tiempo porque es una carrera de resistencia, esta no de velocidad, es una cosa que toca estar ahí, es una profesión sacrificada, durísima, dependes de la economía muchas veces del país, de los clientes, entonces iniciarse no es fácil, entonces es un poco haber tenido esa persistencia, ¿no es cierto? Y esa forma seria y responsable de ver la arquitectura, ¿no? Que creemos que es lo más importante, porque esto se puede desvirtuar muy fácilmente, esta profesión, ¿no? Y vemos ya muchísimos casos de eso, ¿no? Entonces, Sí, igual como te decía, yo creo que estamos como en un momento medio de crisis, ¿no? Como y siento que estamos como eso le comentaba al Mario la otra vez, estamos como en el Art and Crafts en su época, ¿no? Un poco resistiéndonos a la industrialización, ¿no? Pero sí, hay que ver cómo se respetan esos valores que tiene la sí, arquitectura. no, y a ver, a ver, la arquitectura va cambiando y ha ido cambiando, o sea, los últimos 30 años la forma de producirse la arquitectura, a lo menos, es una locura, ¿no? Y para bien y para mal, yo te diría, la mayoría para bien, lo que te ha dado el tema digital es una locura, pero hay que tener cuidado en que no esos procesos, ¿no es cierto?, empiecen de alguna manera a reemplazar la cabeza del arquitecto, ¿no es cierto? Y no te digo que ni los renders, ni los programas de estos son más fáciles de usar y de visualizar las cosas, o inclusive la inteligencia artificial hoy día sean malos, ¿no es cierto? Porque yo creo que te pueden dar una serie de cosas que son interesantes, pero justo ayer hablábamos de eso, el rato que ya los jóvenes o los estudiantes o los arquitectos, ¿no?, en general empiezan a dejar de trabajar con la intensidad, de pensar con la intensidad que deberían para cada proyecto, porque es más fácil sacarlo y solo revisarlo de alguna manera. Creo que ahí se pierde mucho del valor de lo que es la arquitectura. A lo menos, a ver, y no te estoy diciendo que el producto después vaya a ser mejor o peor. En nuestro caso, el valor para nosotros se reduciría porque lo que realmente disfrutamos y nos hace sentir arquitectos es estarse rompiendo la cabeza todos los días y pensándole y desarrollando 8 maquetes para entender cuál es la mejor opción. Entonces, eso para nosotros son estos valores que te digo, ¿no? O sea, el realmente cómo como equipo y como una sola cabeza también puedes empezar a hacer cosas que a veces ni te imaginas que las puedes hacer y que probablemente hoy día son más fáciles de hacerlas, ¿no? Sí, verás, en ese sentido, yo creo que este es el sueño de todo arquitecto que respeta al menos el oficio como tal, ¿no? Ese oficio de los principios de la arquitectura. Sí. En ese mismo sentido, con la experiencia que ya tienes de 20 años con la oficina, ¿qué consejo le darías como a las personas que están iniciando y que ven en esto como su objetivo? Que están iniciando, a ver, vuelvo a lo mismo, un poco la persistencia, ¿no? O sea, tener claras las metas de qué es lo que quieres hacer, qué tipo de arquitecto quieres ser, a dónde quieres llegar. Tal vez muchos de los arquitectos ahora nos vean a nosotros como unos fósiles ahí que dicen, oye, estos manes, unos retrógradas, pero no. Independiente de cómo veas la arquitectura, ¿no es cierto? Necesitas, como en toda una vida, persistencia, ¿no es cierto? Persistencia y mucho trabajo. O sea, es una profesión que desde que estás en la universidad te das cuenta de la exigencia, ¿no es cierto?, de trabajo que es, ¿no? Y yo creo que aquí todos tenemos esa ética de trabajo, de dar más de lo que te pide muchas veces el proyecto o el cliente, etc. Entonces, principalmente eso, o sea, tener una idea clara de qué es lo que estás buscando como arquitecto y empujar esa meta a como dé lugar. Nosotros, te digo, nosotros empezamos hace 20 años haciendo, hasta un poco antes, haciendo remodelaciones,
O sea, como empiezas como arquitecto, es que así es. El bañito. Pero el rato que, como digo, eres persistente, haces las cosas bien, te tomas la profesión en serio, los frutos van a salir tarde o temprano, ¿no es cierto? Y dentro de eso, obviamente, entran otros temas como la honestidad, el ser profesional y todo, que yo creo que cada día tienes que ser Sí. mucho más profesional en lo que haces, ¿no? Tal vez antes podías ser un super buen arquitecto y manejar la cosa más informalmente, ¿no? Ahora ya no están así, pero es de eso, y empujar por lo que estás buscando, ¿no? Oye, buenísimo, te agradezco un montón. Una última y esta ya para cerrar. ¿Por qué no se han acercado un poco más a la academia en el sentido de dar clases, ¿no? Porque siempre están pendientes, aceptan estos espacios, Sí. entrevistas, conferencias, a la UDLA Sí, un montón de veces, pero no está como por ahí el enseñar. No debería como... No debería como que ser parte de. Sí, Sí debería. darles un A ver, y la respuesta es bien sencilla. Es un tema, te diría, de tiempo, ¿ya? Eh, nos, el tema académico es algo que nos atrae y hemos estado vinculados, te diría, muy de cerca. Nosotros hemos dado talleres de un mes y medio, workshops o sea, de maestría, de preuniversitaria, de varios temas, o sea, siempre estamos involucrados, ya no es que solo porque nos invitan a dar la charla vamos, sino que sí tratamos de involucrarnos y tenemos muy buena relación con la mayoría de las universidades, desde ir de jurados de proyectos, de tesis, lo que sea, hasta ir a dar ciertos proyectos de clases y etcétera. Pero lastimosamente y no es que no lo hemos considerado, este es para poder mantener nuestro taller, Sí. ¿ya? Porque te digo, volviendo a lo que hablábamos antes, si tú consigues un gerente, empiezas a crecer gente, te desvinculas un poco de lo que está pasando, echas una revisada y vas a meterte full time en la universidad, probablemente lo puedes hacer. De la manera en que nosotros nos hemos llevado nuestro taller y nos gusta llevar nuestro taller en cuanto al involucramiento que implica eso para llegar a los estándares que nosotros, sí es complicado. Nos ha dado a veces, y las veces que nos hemos involucrado, te digo, hicimos 2 años seguidos unos talleres de mes y medio que los disfrutamos y créeme, porque si lo pudiéramos hacer, lo haríamos. Y hay veces que nos coinciden con otras cosas y es muy complejo, es muy complejo. Entonces, no es que no nos gusta, creemos que es esencial el rato que tienes de eso en una oficina, ese va y viene, ¿no es cierto? Pero el darle el tiempo completo es como decía lo otro, lo de la construcción, es un tema de mucha responsabilidad como para hacerlo a medias cuando tienes algo que igual es importante. Entonces, creemos que es de alguna manera, por ser un poco responsables de dedicarle algo y hacerlo lo mejor que puedes hacer y no 2 cosas a medias, ¿no? Perfecto. Ahora, eso no quiere decir que lo seguimos haciendo y nos seguimos involucrando y si tú ves aquí hay mucha gente joven en este taller, nos interesa que venga gente joven, que venga con nuevas ideas, pero no es fácil dedicarle a los dos cuando, como te digo, hay un nivel de involucramiento nuestro, personal, en el taller que sí nos quita, o sea, nos demanda un montón de tiempo, y eso al final del día es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, el bienestar del taller de tu oficina, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Gonzalo, y también a todo el team. Muchísimas gracias por recibirnos. Nada, encantado, oye.